RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Amigos, buenos días. Para mí es un placer poder volver a estar con ustedes en este espacio donde hacemos que la libertad se imponga y la justicia sea el norte, con nuestros invitados. Hoy tengo el placer de volver a estar acá y acompañado con una gran amiga, Génesis Suárez. Pero antes de empezar, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible. En la dirección de la estación, Jaime Nestare; en la gerencia de producción, Willy Charcaya; en la producción, Génesis Rodríguez; y en los controles, Néstor Tobar; y este servidor, Justo Navarro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es lo que está sucediendo con la inmigración venezolana, el cruce por esta selva tan inhóspita y tan peligrosa como el Darién. ¿Cuáles son realmente las consecuencias a largo plazo para los venezolanos, para esta nación? Y también entender el proceso de la búsqueda, ¿no?, de la felicidad de estos hermanos venezolanos. Para eso tenemos a un invitado especial. Él es José Amalio Graterol, abogado penalista venezolano, coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos, y también es exiliado político y defensor también, hay que decirlo, de la causa de María Lourdes Afiuni. José Amalio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Justo, buenos días, gracias por la invitación. José Amalio, hoy los venezolanos siguen huyendo, pero para algunos esto es parte de toda una moda. Así lo ha catalogado el señor Diosdado Cabello, que quienes están huyendo porque, bueno, modismo. Están huyendo por moda, por show. Pero la realidad es que David Smolansky dijo que de los 48.430 migrantes de todas las nacionalidades que han cruzado el Darién, 28.079 son venezolanos. Entonces, yo quiero, José Amalio, que tú me hables de este supuesto show que dice Diosdado Cabello, que estos casi 29 mil venezolanos están haciendo hoy para llegar a los Estados Unidos. Bueno, mira, lo que pasa, el primer show es el del señor Diosdado Cabello. Él es uno de los responsables más grandes de que la gente huya de Venezuela, porque él es uno de los más importantes integrantes de la banda criminal que está hoy en el poder, que es una organización criminal transnacional que trata de expandirse por toda Latinoamérica, como lo estamos viendo en Chile, como próximamente lo veremos en Colombia. Si fuese una moda, bueno, este es el país, sería Venezuela el país con mayor moda del mundo, porque 7 millones de personas aproximadamente ya están fuera del país y un gran grupo ha salido por la frontera de México. Entendamos que lo que está diciendo Smolansky, de que salen el 60% de los 49.000 personas que han pasado por el Darién, por la selva del Darién, por el tapón del Darién, son los que pasan por el Darién. Hay otros que llegan a México de otra manera y de ahí pasan para el río Bravo y llegan a los Estados Unidos. Entonces, es la idea de banalizar la desgracia que hay en Venezuela, es no hacerle caso a la desgracia o de verdad la barbarie que ocurre en la selva del Darién, donde además están identificadas las personas. Hay un funcionario policial con una cicatriz en la cara que es el que se dedica a violar a las mujeres venezolanas y a niños. Es el que ha asesinado a personas en el Darién y nada se hace. Ni desde la oposición, lamentablemente, o de esa mal llamada oposición del G4, ni desde el régimen criminal, porque los venezolanos están desamparados en el mundo, no tienen país, no tienen nadie que los proteja. Entonces ahí hacen y deshacen con los venezolanos, coyotes. Este funcionario policial que tiene una cicatriz en la cara lo ha revelado varias de las mujeres violadas en el Darién, y ni siquiera el gobierno de Panamá hace absolutamente nada con los venezolanos. Decir que es una moda es parte del cinismo de estos criminales que han dañado el país durante más de 23 años, que lo que han generado es hambre, miseria, muerte y destrucción en Venezuela. Entonces no es una moda, es huir de una forma de vida miserable que ha generado el régimen al robarse todo, al saquear el país, al acabar con las instituciones, al acabar con la familia venezolana que ha sido separada y
destruir todo solo para llenarse los bolsillos de dinero y mantenerse en el poder. La moda que tienen ellos impuesta entre ellos desde hace 23 años es saquear a Venezuela y empobrecer cada día más a cada uno de los venezolanos. Por eso vemos mucha gente humilde caminando, yéndose de cualquier manera del país, porque en Venezuela no hay viabilidad para que puedan vivir. Es decir, muestran el Hotel Humboldt, los casinos, las grandes lavadoras de dólares llamadas bodegones, para que el mundo crea que en Venezuela hay una vida normal, mientras el ciudadano común, el ciudadano de a pie, realmente está pasando hambre, no tiene servicios públicos, la electricidad se va, no hay gas doméstico, todo lo básico para vivir en Venezuela es un problema y es como una gincana diaria de los ciudadanos para poder sobrevivir en el país. José Amalio, y has tocado, te escuchamos perfectamente, pero has tocado un punto muy importante al que hay que enfatizar, y es que la región no está atendiendo la situación de los venezolanos que migran, que huyen del país en busca de un mejor futuro, de una mejor calidad de vida y para sobrevivir ante el régimen criminal que los somete en la actualidad. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia cuáles son las acciones que debe tomar la región, los gobiernos de los países que conforman este continente para ayudar a los venezolanos que huyen y para hacer justicia frente a lo que está ocurriendo en el tapón del Darién, porque las cifras son muy claras y ante esto no se puede tapar la realidad. Es que los cubanos eran los que más cruzaban el tapón del Darién hasta el 2021 y en la actualidad, en este 2022, ahora son los venezolanos los que más cruzan esta frontera para llegar a Panamá y para poder llegar a Estados Unidos, entendiendo que ahora la porción es de 12 venezolanos por cada cubano. Las cifras son alarmantes porque esto es devastador, además de todo lo que ocurre, y hablamos de números, sí, 48.000 migrantes pasan por el Darién, de los cuales son 28.000 venezolanos, pero son realidades, son vidas las que corren peligro en toda esta selva tan oscura y que no hay justicia. Entonces, te consulto, José Amalio, ¿cuáles son las acciones que deben tomar los jefes de Estado, las autoridades correspondientes para que los ciudadanos que emigran tengan protección y además para que haya justicia? Porque que las mujeres que pasen por esta selva sean violadas una o dos veces o que sean robadas de sus pertenencias, eso es un acto delictivo. ¿A quién se le denuncia? ¿Cómo se actúa en estos casos? Mira, Génesis, hay un tema importantísimo. Los venezolanos estamos desamparados en el mundo porque hay una supuesta oposición con una ficción de un gobierno interino que supuestamente tiene el apoyo de algunos países. Y esas personas no hacen nada con relación a esos gobiernos para que ayuden a los venezolanos o para que por lo menos cese el asesinato y la violación de venezolanos en el tapón de Darién. Y hay un régimen criminal que disfruta de ver cómo los venezolanos son asesinados, porque ellos mismos también están asesinando a los venezolanos en Venezuela. Entonces yo creo que esto es un papel de los ciudadanos. Aquí en Miami hay una organización que se llama Hermanos de la Calle, dirigida por un venezolano, o uno de los que lo dirige un venezolano, Alexis Martínez, que está dedicado a este tema, pero no lo escuchan, no lo oyen, porque no tiene la representatividad que esos gobiernos necesitan. Ese señor aquí les consigue casa a los venezolanos, hospedaje, mientras consiguen estas personas trabajo, pero no se dan abasto. Y ni el gobierno de ficción interino que tiene este embajador aquí ayuda a esa organización, ni el gobierno de los Estados Unidos ayuda a esa organización, ni el gobierno de Panamá hace caso a las denuncias con nombres, apellidos y características físicas de los funcionarios de seguridad nacional de Panamá que violan y matan a venezolanos pasando por el Darién. Entonces esto tiene que ser algo de levantar la voz a los ciudadanos. La diáspora venezolana y los venezolanos en Venezuela levantar la voz para que no sigan asesinando como animales a los venezolanos que están pasando por el Darién, que no están pasando por una selva, pasando trabajo, corriendo el riesgo de morir por moda. No, eso es cinismo de un asesino como Diosdado Cabello. Pero es el momento de que los venezolanos, los ciudadanos, estemos donde estemos, levantemos la voz para que esos gobiernos volteen a ver la hecatombe que están generando, el genocidio que están generando con venezolanos y que saben perfectamente dónde los matan, dónde los violan, quiénes lo hacen, qué grupos son y no hacen absolutamente nada.
¿Por qué? Porque los venezolanos, lamentablemente, no tenemos país, no tenemos quien nos proteja a nivel internacional. Entonces nos toca a nosotros los ciudadanos levantar la voz con relación a esto. Esta organización que yo les digo, Hermanos de la Calle, que maneja, uno de los que la maneja es Alexis Martínez, un venezolano. Mire, ha hablado con todo el mundo y tiene denuncias mucho más graves de las que han aparecido en las redes sociales de las personas que están pasando por el Darién, y no le han hecho caso en ninguna institución internacional porque solo le hacen caso a la ficción interina y a la organización criminal que está en el poder, que son en conjunto quienes hacen que las personas salgan despavoridas de un país donde no se puede generar una vida normal o común. José Amalio, tú has dado en un punto muy importante y has hablado del crimen, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros sabemos lo que enfrentamos en Venezuela y lo que representan quienes hoy están en el poder. Pero también tenemos que señalar lo que está sucediendo en los territorios de estos países. Territorios que además yo puedo decir que Colombia, Panamá y de ahí hasta México hay territorios donde no se aplica soberanía, porque como está la presencia de estos criminales que violan, que además yo me quedo, decidí quedarme contigo y no sigues cruzando y te vienes conmigo porque yo soy el dueño de estas tierras. Entonces, ¿dónde está la fuerza militar de estos países que no ponen control de ese territorio? ¿Dónde están sus fuerzas aéreas? Porque yo siento que primero no hay voluntad política por parte de Colombia, evidentemente, ni por parte de Panamá, y no solamente de Colombia ahorita porque está Petro, no, desde antes. Yo no veo voluntad política en frenar esto, porque además la gente dice y cuestiona, que no es el objetivo del programa, cuestionar a las personas que cruzan la selva del Darién. Porque además se han quedado sin opciones, porque para entrar a México te piden una visa, que se tarda todo un proceso para dártela, a veces te la niega. Entonces, cuando las personas están huyendo y debatiéndose entre la vida y la muerte, lo que le queda es, mira, me queda esta opción, cruzar la selva del Darién, y además tengo que pagarle a quienes me cruzan. Y también hay agencias de viaje que se ha denunciado que te promocionan una ruta hasta con pernota, comida y guía en todo este proceso. Entonces, el crimen organizado que tú denuncias que hoy estamos viviendo en Venezuela, no solamente es en Venezuela, también lo estamos viviendo en todos estos países latinoamericanos para llegar hacia los Estados Unidos. Entonces, realmente en esa área de crimen organizado, ¿cómo combatirlos realmente con una posición de firmeza donde puedan ser desplazados? Porque yo estoy sin lugar a duda conmocionado en que los venezolanos sigan cruzando esto, porque colocan su vida en riesgo, pero en el territorio también corren riesgo. En el territorio también corren riesgo. Entonces la opción no es subir así, no es emigrar así, pero la opción tampoco para otros es quedarse en Venezuela. Entonces, ¿qué hacer frente a estas organizaciones criminales y cómo se les enfrenta? Te digo varios puntos con relación a esto. Primero, es un negocio. Es la trata de personas para trasladarlos de un sitio a otro. Es un negocio millonario. Primer punto. Segundo punto, en el caso de Panamá, quienes dirigen las violaciones y muchos de los asesinatos de venezolanos, haitianos y cubanos en esa travesía son funcionarios de seguridad del Estado panameño, identificados perfectamente por la asociación que te acabo de decir, y hay uno específicamente que tiene una cicatriz en la parte izquierda de la cara, que es quien dirige las violaciones de venezolanas, haitianas y cubanas que están pasando por esa zona, y ha sido denunciado al gobierno panameño y no lo han tocado, lo que quiere decir que hay un negocio de dinero en esa zona. Segundo, los venezolanos están desprotegidos, y por otra parte, emigrar después que la organización criminal que está en el poder en Venezuela, como lo que hay en Nicaragua, lo que hay en Cuba, lo que va a haber ahora nuevamente en Colombia, lo que hay en Chile, emigrar ahora hacia otros países de Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic. Entonces la gente trata de irse a un país estable como los Estados Unidos, y por eso corren ese gran riesgo. Pero no tratan de irse porque se quieren ir. En los años 80, en los años 70, en los años 90, ningún venezolano se quería ir de su país, con todos los errores,
con todos los problemas económicos, sociales y políticos que podía haber en el país, el venezolano se queda en su país. Se van porque no tienen otra opción y buscan un sueño, y no solo el sueño americano, el sueño de vivir tranquilo, de tener agua, de tener luz, de trabajar y que el dinero le alcance para vivir y para comer, de que sus hijos puedan tener una buena educación. Ese es el sueño de los venezolanos, que han querido decir que están en busca del sueño americano. ¿El sueño americano cuál es? Vivir, tener una casa, poder estudiar, que tus hijos sean profesionales, que vivan bien. Es el sueño del ser humano, no es que se busque el sueño americano. Los venezolanos no emigraban de Venezuela, no se iban de Venezuela en los años 70, 80, 90. Ningún venezolano pensaba en irse de Venezuela. Hoy se van en manadas y un cínico dice que es una moda salir a ver si te matan o te violan en el Darién. Entonces, el tema está en que hay un negocio, primer punto. Segundo, se ha denunciado a organismos de seguridad no irregulares, organismos de seguridad del Estado panameño, que son funcionarios de esos organismos quienes están ahí, quienes dirigen las violaciones y los asesinatos de haitianos, venezolanos y cubanos, y no han hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un negocio inmenso, donde hay millones de dólares el traslado de personas por esa zona de la selva del Darién para llegar a los Estados Unidos. Ese es el problema. Así como vemos que mexicanos mueren en camiones porque están pasando la frontera y es un negocio de los coyotes. En ese sector, en el paso, en la travesía de la selva del Darién, hay un negociado inmenso que ni siquiera el gobierno panameño se mete, porque no tenemos quien nos proteja, pero además debe haber mucha gente de poder o de la élite panameña metida en ese negocio macabro del tráfico de personas y además de asesinatos y violaciones de mujeres y niños. José Mario, desde Panamá hasta Canadá no hay país que no solicite visa a los venezolanos, y aún así a diario son miles los que salen de nuestras fronteras en búsqueda de un mejor futuro para llegar a Estados Unidos. Una vez que los venezolanos ya llegaron a Panamá y logran entrar al territorio estadounidense, ¿qué ocurre con ellos? ¿Cuál es su estatus ya estando dentro de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ha sido condescendiente con los venezolanos, los ha dejado pasar, les dan un parol que tiene un año para que los venezolanos puedan tramitar su estatus en los Estados Unidos, como por ejemplo la solicitud de un asilo político o de cualquier otra figura para mantenerse legalmente. Pero les dan un año de ese parol, de ese permiso, para poder luego tramitar la legalidad de ellos en Venezuela. Eso sí, vienen con una mano adelante y una mano atrás. Hay muchísimos venezolanos ayudando a venezolanos aquí en los Estados Unidos, como la asociación que te acabo de mencionar, donde está Alexis Martínez, un venezolano que ha ayudado muchísimo, pero que no se dan abasto, pues porque es muchísima la cantidad de personas que llegan con una mano adelante y una mano atrás, y además algunos que están lamentablemente maleados con el tema venezolano, que lo que hacen es pedir cuando llegan aquí, en vez de montarse a trabajar para lograr ese sueño, yo no diría americano, yo diría el sueño de cualquier ser humano, de poder vivir bien, de poder estudiar, de poder desarrollarse y hacer una vida, si se quiere, buena para ellos y para su familia. Entonces, ¿qué pasa? Les dan un parol y bueno, y están como en la calle pues durante un año, todavía sin el permiso de trabajo. Parte de lo que se está haciendo en esa asociación que les estoy mencionando es pedirle a las instituciones americanas que si le vas a dar el parol para que esté un año, por favor, conjuntamente con ese parol que es el permiso de un año estar aquí mientras tramita su legalidad, dele también el permiso de trabajo, porque lo estás dejando sin la posibilidad de trabajar legalmente, pero sí de estar aquí un año mientras tramitas tu estatus. Entonces es algo así como muy difícil, que las personas llegan, no tienen permiso de trabajo, pero tienen un año para estabilizar su legalidad. Importante sería, como está haciendo esta asociación, y se ha movido muchísimo esta gente, que la verdad que nadie les ha apoyado como debe ser, es que conjuntamente con ese parol tengan un permiso de trabajo provisional por un año para que estos venezolanos puedan empezar a trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos. Es una desgracia lo que está ocurriendo en Venezuela. Escuchar a ese criminal decir que se trata de una moda, sí, la moda de arriesgar la vida, como se trató de una moda entonces, que los cubanos se fueran en balsa a Estados Unidos y fueran comidos por los tiburones en el mar. Me imagino que también habrán dicho que era una moda, pero la realidad es que huyen de un país inviable porque hay una organización criminal en el poder. José Mario, también algo importante, y entendemos tu molestia por cómo degradan, ¿no? y banalizan
la huida de venezolanos que, como tú lo dices, lo que quieren es el deseo de ser felices, de tener lo suyo, de prosperar, de aspiraciones que además son humanas. Quiero tocar un punto que es súper importante y que ha hecho mella en la opinión pública, y es sobre unas presuntas primarias, sobre una presunta elección entre la oposición. Frente a esto que está sucediendo con los venezolanos que siguen huyendo, y mientras nosotros estamos hablando aquí, hay venezolanos y otras nacionalidades donde están cruzando la selva del Darién, donde a mujeres la están violando, no solamente un hombre, sino muchos. Hacen una cola para violar a venezolanas y otras mujeres de otras nacionalidades. Frente a esta realidad que no para, hay otra que se está montando, que es ir a unas primarias. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu lectura? ¿Se está escuchando realmente al venezolano, sus necesidades, sus demandas, sus deseos? ¿Es la oposición hoy consciente de lo que estamos viviendo los venezolanos? Mi posición es que están desconectados con la realidad de los venezolanos. Absolutamente desconectados con la realidad de los venezolanos. Yo creo que el venezolano que hoy no tiene agua, que no tiene el dinero suficiente para mantener a sus hijos, que posiblemente pasó 12 horas sin luz y que no ha podido trabajar y no tiene el dinero para su sustento, no está pendiente de unas primarias en este momento. Pero lamentablemente el G4, socio, partner de la organización criminal que está en el poder, anda impulsando esto. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con María Corina en el sentido de que hay que primero acabar con el G4 para poder salir del régimen. Pero del régimen no salimos con unas elecciones. Del régimen no salimos, lamentablemente, y lo digo muy claro, por las vías democráticas, porque es una organización criminal que está allí para mantenerse en el poder y seguir saqueando al país, y ningún criminal, mientras está robando, hace mediante una elección o votación, deja de robar y deja de estar en su modus operandi. Yo creo que el país está, o muchos de los líderes políticos de Venezuela, tanto de ese G4, o todos, pues del G4 y de la organización criminal, están absolutamente desconectados de la realidad de los venezolanos. La realidad de los venezolanos es otra. Pero por conveniencia, además. Desconectados por conveniencia. Pero por supuesto, ya hay muchísimos que cobran del régimen para hacer esas pantomimas electorales. María Corina ha planteado ir a esas primarias, cosa que choca mucho con lo que ha sido el discurso, pero poniendo unas condiciones importantísimas, sin el CNE, sin el Plan República, manual, y que los venezolanos en el exterior voten. El G4 es parte de la organización criminal que ha dañado y destruido a los venezolanos. El G4 no le va a aceptar, creo yo, esas solicitudes a María Corina, porque el G4 vive muy bien siendo parásito del régimen criminal que está en el poder, y si se hicieran unas elecciones primarias de la manera como lo está pidiendo, o por las condiciones que está pidiendo María Corina, evidentemente, de cabo a rabo, María Corina sería electa como la líder de la oposición venezolana, porque igual, después que se hagan esas primarias, se tendría que ir a una elección con el criminal Nicolás Maduro, y yo creo que evidentemente no hay sentido de hacerlo, porque esa gente no sale del poder por las vías democráticas. José Amalio, agradecemos que nos hayas dedicado de tu tiempo para poder conversar junto a nosotros y que cientos de venezolanos dentro y fuera del país puedan escucharte. Antes de terminar, queremos agradecerte porque tú eres la voz de muchísimas personas, y además tú sí enfocas la realidad del país. En tu Twitter a diario sacas temas que por lo general ya nos están tocando. Voy a leer uno de tus tweets, de muchos que han sido virales. Uno de ellos es: para los que dicen que Venezuela se arregló, les cuento que... Se me salió la publicación, ok, sigo. Para los que dicen que Venezuela se arregló, les cuento que Venezuela es mucho más grande que Caracas, y que además les indico que entre las Mercedes, Altamira y la Castellana hay más de 8.000 sillas de restaurantes, y en Venezuela hay más de 20 millones de personas. Entonces, gracias, José Amalio, por estar junto a nosotros. Esperamos poder seguir conversando junto a ti y que la realidad pueda cambiar y podamos vivir en democracia, que tú puedas volver y que cientos de millones de venezolanos puedan regresar a nuestra tierra. Así es, José Amalio. De verdad, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, estoy a la orden. Me gustaría muchísimo tocar el tema del menosprecio de los profesionales en Venezuela, que es un tema que tenemos que abordar, porque el régimen menosprecia todo lo que es el conocimiento y el profesionalismo de las personas, y eso al final daña a toda una sociedad, no al profesional que tiene que estar vendiendo pastelitos andinos
o haciendo carreras de taxi. Exactamente, que no están emprendiendo, sino rebuscándose y sobreviviendo, que es una realidad y que... esa palabrita emprendimiento, resiliencia, reinventar, es edulcorar... Y emprender en el fondo, tú me dirás, pero yo te digo algo, José Amalio, que nos comprometemos en hacer un programa especial para hablar sobre lo que implican las primarias, ¿no? Con el voto manual y los venezolanos en el exterior. Eso es súper importante, además si tienen que estar legalizados o no, quiénes votan, quiénes no. Esto es súper importante conversarlo. Fue un placer conversar contigo y a regreso vamos a tener la realidad de Venezuela, de esa Venezuela profunda. Ya volvemos. Gracias. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Uruchurtu. Síguenos en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, conversando un tema en el bloque anterior es sumamente importante, además que hoy lo tenemos a flor de piel, que está pasando con nuestros migrantes venezolanos. Nuestro invitado fue José Amalio Graterol, allí estuvo sus declaraciones, pero hoy nos toca seguir hablando de los venezolanos, y de venezolanos que defienden el honor, la verdad, la justicia, y que son un ejemplo a seguir, y que además son parte de nuestras raíces. Hoy tenemos un programa muy especial, además privilegiado, porque él viene desde Bolívar, desde la Gran Sabana, desde Santa Elena de Guairén. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe además un gran amigo, un venezolano ejemplar, él y su familia y todas las personas que habitan en Manacrú. Se lo presentamos, él es Cristian Javier Robles. Yo tuve la dicha de conocerlo en 2017, pero ya van a conocer esa historia. Antes le indicamos que él es un joven venezolano de la comunidad indígena Pemón, Taurepán, y vive en un sector llamado Manacrú. Bienvenido, Cristian, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, súper agradecido con ustedes por invitarme. Cristian, hay algo que quiero decir aquí de una conversación que tuvimos por WhatsApp, que a mí eso me dejó impactado. Dejé mi celular cuando venía bajando la Panamericana y yo decía, ¿qué es lo que me está diciendo? Y hacía conciencia de eso que me decías, y algo que me movió muchísimo es que me decía, justo nos quieren callar. Y por eso hoy estás aquí en Radio Caracas Radio. Porque aquí, aunque nos hayan quitado la señal abierta, seguimos hablando y hablando duro. No nos importa. Porque además nosotros combatimos el miedo, y esta es tu casa, y aquí sí vas a hablar. Y aquí nadie te va a callar. Pero antes, vamos a una introducción. Y además unas aclaratorias. Porque Manacrú es expresión de el Cerro de las Tetas. Del idioma Taurepán,
que se traduce de donde emana, es decir, de donde proviene el agua. Es la comunidad indígena aledaña a Santa Elena de Guairén, por su cercanía a la frontera con Brasil y por encontrarse en la capital del municipio Gran Sabana. Es la más poblada y diversa de las comunidades. No Pemón, es Taurepán, porque Pemón significa persona. Entonces, pero muchos dicen, bueno, es que esta es la etnia Pemón. No, es la etnia Taurepán. Y la palabra Pemón significa persona, es decir, él es Pemón, yo soy Pemón. Sigo. Alrededor de 4.200 habitantes existen hoy en la comunidad de Manacrú, 600 de ellos no indígenas. También padece muchos de los conflictos de una variedad urbana venezolana cerca, pobreza, hacinamiento, servicios deficientes y niveles de violencia llamativos en comparación con otras comunidades. Javier, sí, Cristian Javier. Cuando me dices nos quieren callar, ¿por qué los quieren callar? Y porque hoy son vistos como una comunidad rebelde. ¿Por qué? Bueno, nosotros desde un principio hemos querido ser escuchados y ser conocidos porque prácticamente no saben de dónde somos, de qué parte de Venezuela somos. Entonces, nosotros quisiéramos que nos conocieran. Queremos que nos conozcan como somos, la calidez del indígena Pemón Taurepán. Entonces hay momentos en que decimos esto o no, o sea, por miedo a que nos digan y nos cállense. Entonces no queda como que, bueno. Cristian, y además de que sea un honor poder conversar junto a ti y que nos digan que los quieren callar, porque es una comunidad grande y muy querida, muy arraigada a sus raíces, a sus creencias. Y que entiende el valor de la propiedad privada y que cuando a la gente ha intentado meterse no lo han permitido. Que eso lo hablamos más adelante. Lo conversamos más adelante, pero más allá de eso me gustaría saber cuál es la realidad de Manacrú. ¿Qué se está viviendo tus familiares? Porque además es un sector muy unido. Para ti está tus tías, tu abuela, tu familia, pero los miembros de la comunidad también son parte de tu familia. ¿Qué se está viviendo actualmente? Hoy es 28 de julio. ¿Cómo está la comunidad indígena Taurepán en Manacrú? Bueno, ha estado en constante cambio porque siempre ahí vamos caminando poco a poco. Todos estamos bien, gracias a Dios. Vamos en camino a preservar, en principio preservar nuestra cultura y nuestro dialecto, que es guau. Esa es una de las cosas que... Porque ustedes son muy resilientes, dice, estamos bien porque ustedes tienen el valor también del poder trabajar, y eso es un punto que también quería tocar. ¿Cómo es la economía que se maneja en Santa Elena de Guairén, específicamente en Manacrú? ¿Qué hacen los habitantes del sector para poder subsistir, sus fuentes de ingreso? Bueno, una de las fuentes de ingreso es el conuco. O sea, el indígena Pemón Taurepán tiene sus conucos allí mismo en alrededor, en el cerro, cerca, o sea, tampoco es que bien lejos, pero, o sea, siembra, cosecha, también los vende, y de eso también tiene ganancias, pues. Y hay algo importante también a todos los que nos están escuchando y viendo, porque esta es la radio que se ve, que la etnia Taurepán, los conocen como los Pemones, son personas muy cerradas, son personas que les cuesta quizás expresarse un poco más, y es todo un reto tener aquí hoy a Cristian Javier Robles y conversando, además que esto puede ser un poco avasallante, ¿no? Te estamos sacando de tu zona de confort, pero hoy estás aquí. Yo quiero hablar sobre un informe emitido por PROVEE en 2021 titulado Derechos de los Pueblos Indígenas. Y voy a un fragmento y sigo profundizando más adelante. El informe profundizó y evidenció la precarización de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, principalmente por la falta de políticas públicas con un enfoque intercultural para abordar las enfermedades, la inseguridad alimentaria, el derecho a la educación, el derecho a la identidad, la garantía del acceso a servicios públicos de calidad, entre otros, por las presiones de proyectos estratistas y por la presencia de gobernanzas híbridas criminales. PROVEA
dice en su informe que hay como un mixto entre gobierno, militares, grupos armados irregulares, guerrilla colombiana, garimpeiros brasileños, sindicatos o pranatos mineros en los territorios ancestrales. Yo me quiero quedar con el derecho a la identidad. Hoy, si alguien de la etnia Taurepán quiere sacarse una cédula, ¿a dónde tiene que ir y cuánto tiempo es ese trayecto para llegar al SAIME? El proceso de cedulación, en este caso, nosotros esperamos a que hayan jornadas de cedulación y esperamos... ¿Cada cuánto se realizan esas jornadas? Cada 100 años. No, Sí. no, te estoy diciendo aquí ¿Cada cuánto se realizan esas jornadas? No sabría decir porque a veces... Tú has llegado a ver, él tiene 20 años, Eso es lo que te él tiene quería 20 años, preguntar. cumple ahorita en octubre 21, en tus 20 años... Cédula indígena. No tengo cédula indígena, No tengo tienes la cédula, venezolana. pero cuando tú, por ejemplo, si quieres hacer el proceso, salir de tu comunidad hacia el SAIME, ¿cuál es el más cercano que tiene y cuántas horas son? Así, para hacer ese tipo de documentación, allá en Santa Elena, el más cercano es en Puerto Ordaz. ¿Cuántas horas son? Son de 12 a 17 horas el camino hasta Puerto Ordaz. De tu comunidad, Cristian, la realidad es que muchos de ellos están cedulados con el tema indígena o no solo la cédula venezolana. Algunos que tienen la cédula indígena y otros la venezolana, sí. Varía porque entonces esperan son las jornadas de cedulación. Sí. Nos indicas. Sí, también Claro, se 12 solicita... horas también, o sea... Sí, horrible. Entonces se solicita, te preguntan, ¿quieres cédula venezolana o quieres cédula indígena? Entonces uno... venezolana. ¿Y qué es lo que indígenas. prefieren ustedes? ¿Cédula? Bueno, particularmente yo, la indígena, pues para que sepan que soy tus de... raíces. Sí. Y claro, también es un proceso mediante el cual, para hacer ese documento, pues, el indígena, pues, porque... Sí, porque eso que quería preguntarte, Cristian, y ahondamos en este tema porque es tan importante para las personas que nos escuchan que quizás no manejan esa información. Cuando llegas a Puerto Ordaz, ¿cuáles son los requisitos que necesitas? ¿Cuánto tiempo demora para que se las entreguen? ¿Cómo es todo ese proceso? Uno de los documentos que piden es una carta directamente desde la capitanía nuestra de la comunidad, firmada y sellada por nuestra capitana o capitán. En este caso ahorita actualmente tenemos una capitana, Darcy Sánchez. Un saludo para Un saludo para la capi. Y entonces eso. Y la partida de nacimiento para corroborar de que tú eres indígena y nativo de la comunidad, pues. Eso. Hay algo importante aquí que quiero que Génesis aborda de cómo es el comercio, de qué viven, qué está pasando. Y según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, 25% de las víctimas de explotación laboral son niños, niñas y adolescentes en las zonas mineras de El Callao. 45% de las personas que trabajan en los molinos para procesar el oro son niños y adolescentes. Debido a su complexión física, son destinados a trabajos forzosos que incluyen ser utilizados como apoyo a los martilleros. Hoy las minas son un peligro para ustedes, o sea, ¿cómo le evalúas? Particularmente... El arco minero. Ajá, bueno, particularmente la mina es un mal, un mal porque eso ahí entraría también un poco la educación, ¿no? O sea, hay uno de los temas que los chamos, los jóvenes, ven que la educación... ¿Para qué? ¿Para qué la educación? Entonces ven en la minería el dinero fácil, ¿sabes? Y entonces ya me voy de la escuela y voy a trabajar, ya bien sea para mantener a mi familia, a ayudar a mamá, a papá o a cuidar a mis hermanos. También es una de las cosas también que a los hermanos mayores hay casos en que los padres dejan a los hermanos mayores a cargo de los menores. Y entonces también dejan de estudiar por eso. Entonces es una realidad también. Y también hay algo de movilidad, porque yo quiero aquí preguntar, Cristian, el tema del ascenso, de superarse en estas etnias. Por ejemplo, si estudias y estudias, por ejemplo, en tu caso particular que ya terminó el bachillerato y va a estudiar comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, el núcleo Guayana. Tú sí has visto que tu etnia puede ir ascendiendo a puestos grandes, por ejemplo, que en
no sé, 10 años tú seas conductor de un programa aquí en Radio Caracas Radio. O sea, ¿ves que hay esa movilidad o siempre están allí como que, bueno, hasta aquí, te llegas hasta aquí, no cruces más? ¿Sientes que hay un límite para ustedes para realmente civilizarse un poco más? Que era lo que yo hablaba contigo, que yo no sabías usar esa palabra, y tú me dijiste, sí, puedes usarla. Civilizarse un poco más y que se sientan tan venezolanos, porque tú te sientes venezolano. Sí, claro. Muy venezolano. Muy venezolano. Pero si sientes que hay límites para tu comunidad, para tu etnia. Sí, yo creo que límites así no tanto, sino es el miedo, el de salir a conocer cosas nuevas. Digamos un límite por parte de quienes están en el poder, de incluirlos un poco más a la sociedad, porque por ejemplo tienes el Saime tan lejos, ¿no? Yo creo que capaz por las limitantes que puede ser vivir en una zona fronteriza, entendiendo que en Santa Elena de Guairén está más cerca de Brasil que de una capital de ciudad, como por ejemplo lo es ahí en el estado Bolívar. Y al punto que toca justo, yo quiero resaltar que te indicaba, te sientes orgulloso de ser venezolano, y yo te puedo decir que de las personas que yo más identifico con sello venezolano es Cristian, porque él y su familia hacen una labor increíble por su comunidad. Y además quisiera ahondar en la labor del voluntariado que él hace en su sector, y también con venezolanos que van de ese trance desde la Gran Sabana, pasando por Santa Elena de Guairén, para llegar a Brasil en búsqueda también de un mejor futuro. Cristian ha hecho voluntariado en diversas organizaciones, no sé si puedo nombrarlas, o que no las nombremos, pero ¿qué tal ha sido tu experiencia allí, Cristian, en esas organizaciones? ¿Qué realidad has visto con los venezolanos que te ha tocado enfrentar, o sea, verlos en tu cotidianidad? Es un poco lamentable ver cómo se van de nuestro país para buscar una vida mejor. O sea, tenemos una realidad, situación país que para nadie es un secreto. Y yo pienso que la gente, las personas con niños, caminando tantas horas, por lo menos desde la Plaza Bolívar de Santa Elena de Guairén hasta la frontera con Brasil, son casi 3-4 horas. Con sol, porque ahí no hay mucha sombra para nada. Con sol, y a veces pasan hambre, no comen en el día, a veces sí, a veces no. Entonces, con el voluntariado yo he visto esa situación y hemos tratado de ayudar a las personas, o sea, llevándole algún kit o comida, qué sé yo, para que, no sé, se animen, pues, porque también es muy difícil. También para tender una mano amiga, porque entendiendo todo el trayecto que han tenido que enfrentar esos venezolanos, porque realmente los que pasan por ahí son venezolanos, luego de tantas horas de viaje, para que tengan un aproximado de los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Caracas Radio, desde Caracas a Santa Elena de Guairén, son aproximadamente 24 horas. Sí, o un poquito más. O un poco más, por carretera, que también lo conversaba con Cristian, que él recientemente llegó a Caracas. Nos indicaba el estado de deterioro en que está precisamente la carretera. Entonces, todo ese trayecto que recorren los venezolanos para huir de nuestro país hacia Brasil y conocer esa realidad, ¿has podido conversar con alguno de esos venezolanos? ¿Te han contado su historia? ¿Hay una anécdota que te marcó, que tú dices, wow, esto me dejó pensando muchísimo? Hubo una anécdota cuando estábamos... O sea, nosotros siempre preguntábamos, claro, si nos podía contar o no. Entonces, en aquella época, creo que fue hace 2 años más o menos, cuando las trancas y esas cosas, ¿no? Ok, las protestas, ¿te refieres? No, las trancas cuando las alcabalas y eso no podían pasar, también cuando... En la época que yo viajé a Santa Elena de Guairén, que fue en 2017, había varias como especie de alcabalas, que son militares, que revisaban y todo eso, Sí, entonces... También fue como a inicios de pandemia, también eso fue muy fuerte también. En ese momento paraban los autobuses en una de las alcabalas y ya hasta aquí tienes que seguir caminando hasta tal punto para poder agarrar autobuses. Y bueno, eran caminatas largas durante en toda la montaña, o sea, la piedra de la Virgen, todo eso, y eso es muy peligroso. O sea, nosotros vemos tigres. Peligroso por el tipo de vía, los animales que te pueden encontrar, porque estamos hablando de la Gran Sabana, animales que están allí. Capaz son únicos en su especie, porque
están es en esa zona, y más allá de eso hasta los mismos inseguridad que puede haber en la vía, Sí. El trayecto donde no hay sombra, o en otros el tipo de plantas que existen. O sea, es un peligro para cruzar, para transitar todo ese camino, y lo largo que implica, Cristian, porque si me estás hablando desde La Piedra hasta llegar a la frontera con Brasil, ¿cuántas horas podría llegar a ser caminando? No horas, días caminando. ¿Y en qué lugar pernotan? Entendiendo que eso está abierto. A veces se quedan ahí bajo de las matas, los árboles, quedan como que desamparados ¿Y prácticamente. te han contado historias? ¿Has podido, como decía justo, una anécdota que te haya marcado en toda esta experiencia de voluntariado? Así, Que bueno, estás autorizado también a decirlo. todas son... Sí, todas fuerte. marcan. Claro, porque cada persona y cada realidad es un Cristian, mundo distinto. yo no me quiero quedar con el dolor y la lesión, ¿no? Para que nada. estamos viviendo los venezolanos. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo tú sueñas a Venezuela? ¿Cómo la sueñas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esa Venezuela? Porque tú sabes cuando a mí me dicen cómo sueñas Venezuela, y yo digo, yo sueño primero con una Venezuela donde vuelva Radio Caracas Televisión, donde Radio Caracas Radio vuelva a tener señal abierta, donde yo como periodista pueda ejercer sin miedo, ¿no? Donde no me sienta que me están vigilando a toda hora, donde no hay un programa del Estado banalizando y degradando el pensar de otros venezolanos. Sueño además con los mercados abiertos, tener propiedad privada, que lo mío sea mío y que nadie venga a quitármelo. Yo sueño de aprender más de ustedes y que ustedes puedan aprender más de nosotros, pero quiero saber también, ¿con qué sueñas tú? Con una Venezuela libre. Libre, que podamos ser también voz de los sin voz. Que nosotros podamos expresar lo que sentimos y compartir cada una de nuestras raíces, hablando culturalmente, ¿no? Que nos conozcan como somos, como es el venezolano, como es generoso, cariñoso, y que también haya unión. Siempre haya unión y fraternidad en nuestra nación. Y que en tu caso en Santa Elena de Guairén vuelva a ser una zona turística por excelencia, que Sí. ustedes también puedan Y que recibir. puedan vivir de eso, del turismo también, ¿no? Sí. Que es súper importante. A mí me gustaría que tú nos cuentes cómo es el, no sé, digamos, el proceso de integración cuando va alguien. Yo quiero ir a tu comunidad. ¿Cómo es el proceso? ¿A quién acudo? ¿Cuáles son las viabilidades para uno poder ir a visitarlos? Para que la gente vaya y visite a... Santa Elena de Guairén, Manacruz. Sí. Bueno, no hay unas leyes así como que, mira, tienes que seguir esto como para entrar a mi comunidad. Allá las puertas siempre están abiertas a cada visitante que vaya. El indígena Pemón Taurepán es muy cercano, muy solidario. Nosotros los recibimos y buscamos la manera de que se sientan como en casa. Siempre así. Y puedo dar fe de eso, porque yo conocí a Cristian precisamente en una experiencia de voluntariado, y su familia, de hecho, fue de las primeras personas que me recibieron con muchísimo cariño, porque aunque no son personas de hablar tanto, o sea, son limitados con sus palabras, hasta Sí. que tienen confianza, porque Cristian conmigo conversa muchísimo y es algo que agradezco. Pero más tarde, después que se vaya Pero- aquí, nos vaya a comer unas pizzas y él va a Y hablar entonces ahí bastante. seguiremos hablando. Porque él habla, pero por eso le decía, no es todo un reto para él estar acá porque Bueno, habla está muy para poco. nosotros mismos, pero ese punto yo quisiera resaltar que en una Venezuela libre, como tú la sueñas y que yo también la sueño, sería hermoso que Santa Elena de Guairén, Manacruz específicamente, pudiera ser una zona turística en lo que ustedes, así como ya lo reciben ahorita con las limitantes que existen, porque seguimos estando en crisis, que sea una zona que podamos visitar. Yo sueño con volver, y yo te lo he dicho muchas veces, Sí. solo que bueno, hay muchas limitantes, pero me encanta. Pero no solamente con ella sueña con volver allá, sino quedarse. Ella sueña con volver y quedarse allá porque me lo ha confesado. Así que bueno, prepárense para que tengan a Génesis para rato allá. Cristian, yo quiero que tú le envíes un mensaje, pero en tu lengua. A los venezolanos. En su dialecto, cuéntanos en tu dialecto. Ajá. A tu, No a se tu puede decir en su comunidad. lengua, ¿no? Sí, No, sí. en castellano. En castellano. Pero un mensaje. Como Un que mensaje gracias por corto, porque mira, ya sintonizarnos. venía aprendiendo cómo se dice gracias, es guacupemán. Ajá, Guacupemán. Yo- Eso, muy bien. Pero yo quiero que tú
le hables a tu comunidad, pues, háblale a tu comunidad que hoy estás acá, que hoy te están dando voz, que hoy estás diciendo que tú sueñas con un país libre, que tú sueñas, evidentemente con eso que es justo para ellos. Bueno, querida comunidad de Manacruz y todo el municipio Gran Sabana, estoy aquí, pues, para que nos conozcan nuestra idiosincrasia, nuestra cosmovisión, y bueno, eso, estoy aquí emocionado. Y algo en Taurepán, no me hagas eso, que todos están esperando allí. Esta mañana me mandaste un mensaje diciéndome buenos días. En Taurepán, coméntanos. No, pero yo quiero exacto, pero que sea algo bien, más o menos, un poquito extenso, que digas, háblale a tu comunidad, que ellos van a entender. No, pero es que ahí también hay otras realidades. No, pero diga muchas gracias por sintonizarnos y ya. Guacupacurumán. Eso es lo único que puedo decir, que engloba todo. Excelente. Gracias. ¿Y libertad? ¿Cómo se dice libertad? Libertad. No hay una palabra que diga como libertad, no así como que libertad. Okay. Es como decir alegría, auchimpe, alegría. Auchimpe. Y ahorita en este momento auchimpedai, que estoy alegre. Qué lindo. ¿Te sientes alegre? Sí. ¿De 1 al 10? 100. Qué lindo. Para mí fue un placer poder estar aquí contigo, Cristian, hablando de esta realidad. Sabemos que no pueden y entendemos que hay cosas que nos tenemos que limitar. Más allá de todo eso, ha sido muy enriquecedor poder conversar junto a ti, que estas ventanas también puedan ser parte para que tú seas escuchado y también conocer otras realidades, porque a veces nos enfocamos solo en nuestro contexto, que es Caracas, que es el estado Miranda y en general. Pero ha sido un gusto poder conversar. Y por favor, vayan a hacer una cedulación para allá en Manacruz, que la gente lo está necesitando. Estamos esperando, ¿oyeron? Por favor, o sea, es derecho a la identidad. De hecho, antes de despedirnos, no sé si me dan un segundito. Cristian nos comentaba que él viajó a Brasil precisamente para cedulación en Brasil. O sea, le queda más cerca ir hacia allá para documentos en otro país que nuestra propia Venezuela. Pero queda como brasilero, ¿no? Con ese documento. Sí, quedamos como brasilero. También es un proceso, mediante el cual, pero... Claro, pero que te queden y tengas más accesible poder ir hacia Brasil para sacar un documento que estando en Venezuela, o sea, que siendo venezolano, ya es un punto de alarma. Sí. Y eso es temas de políticas públicas que también hay que atacar. Pero de verdad que es un gusto conversar contigo y... Cristian promete muchísimo, porque a partir de próximamente estudiará comunicación social en la UCAP, así que será colega. Y podemos hacer programas juntos bien fino. Mira, aquí hay gente que se animó, ¿viste? Y dice Decoarte. Saludos y bendiciones. Sueño con un país de oportunidades, que nosotros los jóvenes podamos emprender y ayudar a los demás. Que podamos tener empleos dignos con oportunidades y calidad de vida. Y Maritza Mesei manda unas caritas de felicidad y de alegría. Y así son los Taurepán, los Pemones. Sí, o sea, Pemón, Taurepán. Comparten con el que menos tiene, ¿no? Sí, ciertamente. Si una persona no tiene que comer, qué sé yo teniendo poquito, también le comparto ese poquito que uno tiene. O sea, solidaridad y unión y así entre también los somos pueblos. Los venezolanos. Siempre, que sea con mucho, con poco que tengamos, siempre tenemos la posibilidad de compartir y de dar. Y ese es nuestro sello. Y yo quiero ir a Manacruz porque yo quiero conocer el Consejo de Ancianos. Es que yo siempre he soñado con conocer un Consejo de Ancianos. Y allá está. Bueno, nos tenemos que despedir. Es un placer poder estar contigo, Cristian. Saludos a todos. Y nada, muchas gracias a Génesis Rodríguez por la producción. Y también ahora que está entrando a los controles, José Gregorio González. Será hasta la próxima. Chao, chao. Guacupe Curumán. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.